Un, dos, tres, va. Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva semana con un nuevo tema en tu curso de educación cívica. Hoy vamos a ver el poder ejecutivo. La semana pasada vimos el poder legislativo y ahora vamos a ver al órgano que dirige al país. ¿Ok? El poder ejecutivo está organizado, conformado por dos importantes órganos. Uno, la Presidencia de la República, y luego el Consejo de Ministros, al cual también se le llama Gabinete Ministerial. Vamos a ver aquí, te presento entonces al famoso Palacio de Gobierno. ¿Ok? Es ahí entonces donde va a residir, donde va a despachar, o sea, donde va a trabajar el presidente de la República, ¿no? El máximo representante de nuestro país. Ojo, tomando en cuenta lo siguiente, ¿no? Que el Poder Ejecutivo es un órgano del gobierno central encargado de dirigir la política general del gobierno del Estado. Para eso, lo hemos vivido, lo hemos transpirado, lo hemos sufrido. Este año tuvimos la elección del presidente de la República, ¿no? Y vamos a ver aquí entonces que, ojo, acuérdate, este órgano importantísimo, recalco una vez más, dirige el país. ¿Ok? Tú te preguntarás, ¿cómo hace eso? Pues simplemente acuérdate que el presidente de la República es el jefe del Estado, ojo, ¿ya? Jefe supremo de las Fuerzas Armadas también, ojo, y además él representa a la nación, ojo, no solamente representa, también personifica a todos nosotros. O sea, la figura del presidente, a donde vaya, es el Estado peruano presente, ¿ok? Es aquí entonces donde arrancamos. Arrancamos. La presidencia de la República tiene como personaje importante aquí al presidente de la República. Y ojo, para ser elegido presidente de la República hay que preguntarle entonces aquí, ¿no? A PPK, Pedro Pablo Kuczynski, a Mercedes Arauz y Martín Vizcarra, que debieron ellos cumplir para ser pues parte del gobierno del Estado. Pues simple, se pide tres requisitos fundamentales según nuestra constitución. Uno, peruano de nacimiento. Dos, mayor de 35 años. Y tres, gozar del derecho de sufragio, o sea que pueda votar. ¿Ok? No se le pide título, ni grado, ni profesión, ni oficio, ni arte. Simplemente cumplir esos tres básicos requisitos por un tema de igualdad, ¿no? Que todo ciudadano en el país que cumpla estos, reitero, básicos requisitos, puede ser entonces candidato a la presidencia de la República. ¿Ya? Y tuvimos pues en esta elección, acuérdate, esta elección, ojo, ahí viene el punto, la elección de este año, acuérdate, fueron presidenciales, congresales y de parlamento andino. Nos enfocamos en la elección presidencial entonces de este año. Hemos tenido en esta primera vuelta 18 candidatos entonces para ser el máximo magistrado de nuestro país, ¿correcto? Ahora, como ninguno de los dos obtuvo la mayoría absoluta, ahí está el detalle, ¿no? Con respecto a su elección, el presidente de la República es elegido por sufragio directo. Ojo, ya mayoría absoluta, que implica más del 51% de los votos válidos. Ojo, válidos. Conjuntamente con el presidente de la República es elegido un vicepresidente y un segundo vicepresidente. ¿Ok? Para el mismo término, o sea, para la misma función, por el mismo tiempo también, ¿correcto? Y bajo las mismas condiciones. ¿Ya? Recordemos entonces que el presidente de la República es elegido por un periodo de 5 años. Y en este caso no existe la reelección inmediata. El expresidente tiene que esperar 5 años más para volver a postular. ¿Okay? La ley no le permite entonces que esté, pues obviamente presente de manera continua en el gobierno del Estado, ¿no? Y eso se da a raíz pues, de una serie de casos o hechos totalmente lamentables, ¿no? A veces, bueno, en la mayoría de casos
el poder corroe las personas, entonces mejor no o que mejor no se dé una reelección, ¿no? En todo caso. ¿Ya? Ese es el punto importante o la explicación a ello en todo. ¿Ok? Acuérdate entonces. Ahora, hemos vivido y hemos transpirado, hemos sufrido pues todo un proceso de crisis política, ¿no? Donde hemos visto pues pasar incluso en este periodo hasta 5 presidentes. Los 3 aquí presentes han sido presidentes de la República, ¿no? Para el año 2016 se eligió como presidente de la República a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que en ese caso le ganó a Keiko Fujimori con un poco más de 41.000 votos de diferencia. 41.000 votos de diferencia, ¿no? Ahora Pedro Castillo le ha ganado con 44.000 votos de diferencia. ¿Okay? Ojo, la ley dice el 51% de los votos, o sea, la mitad más uno. Así exista un voto de diferencia entre un candidato y otro, pues simplemente esa es la mayoría absoluta. Ganó. ¿Correcto? Ese es el detalle ahí entonces que tenemos que entender. Pero ojo, si en la primera vuelta, y ese detalle, ¿no? En la primera elección, si ningún candidato llega a obtener esta cantidad de votos, pues se procede a una segunda elección que comúnmente conocemos como la segunda vuelta. ¿Entre quiénes? Entre los dos candidatos más votados. Y como todos sabemos ya, en esta elección quedó pues primero en este caso ¿quién? Pedro Castillo y segundo Keiko Fujimori, ¿no? El resultado final ya lo conocemos muy bien. ¿Okay? Es ahí entonces el detalle, ¿no? Importante. Pero ojo, hay que recordar, cabe recordar que en esta elección, ¿no? O bueno, en este periodo presidencial, ¿no? Vizcarra asume la presidencia a raíz de la vacancia de PPK, ¿no? Luego, Vizcarra también es en este caso vacado, ojo, y viene aquí entonces por fin la presencia de Sagasti, ¿no? Francisco Sagasti, ¿ya? Ahora, todo este proceso entonces ha tenido muchas discrepancias, muchas discusiones en el sentido legal, formal, ilegal, etc. Y eso es lo que vamos a tratar de entender ahora. ¿Cuáles son las causales para la vacancia de un presidente? ¿Okay? Las causales, las causales. Hemos visto, ¿no? En una semana hemos tenido hasta 3 presidentes, ¿no? Primero Vizcarra, luego que vaca PPK, aparece la figura de Merino durante 6 días, que tuvo que renunciar a raíz de las fuertes protestas sociales, que nadie lo quería pues al señor. ¿Okay? Y luego van a elegir pues en la mesa electiva del Congreso al que sería el presidente del Congreso, ¿no? Francisco Sagasti. Pero al tener un vacío legal, ojo, al haber un vacío en el Ejecutivo, quien asume de manera transitoria es él, pues, ¿no? O sea, Francisco Sagasti era el presidente del Congreso. Tiene que asumir entonces de manera constitucional y, acuérdate, transitoria la presidencia del Ejecutivo, o sea, la presidencia del país. Solamente completa el mandato que falta. El objetivo de Sagasti se desarrolló en 3 ejes fundamentalmente, ¿no? Lo demás realmente se olvidó. Pero estaba en garantizar las elecciones limpias y transparentes. Se hizo, ¿no? Incluso con todas las moderaciones, observaciones internacionales, ¿no? Europeas, estadounidenses, en toda América han respaldado la elección limpia y transparente. Segundo, ojo, el tema de la compra de las vacunas. Según el gobierno de Sagasti, para finales de diciembre de este año ya tendríamos pues 60 millones de vacunas, ¿está bien? ¿No? 60 millones de vacunas y con eso ya completamos todo el proceso de vacunación de los peruanos. Todavía faltarían los menores de edad, ¿no? Y tercer punto importante de Sagasti ha sido pues mantener el equilibrio económico, ¿no? O al menos salir de esta recesión terrible que nos ha originado la pandemia y reinyectar, reactivar la economía del país. ¿Okay? Acuérdate ese dato importante entonces con respecto a la política del gobierno. Ese es el trabajo de un presidente. Pues. ¿Okay? Ahora, si este no cumple ciertos parámetros legales, aquí viene la vacancia presidencial. Vamos a entender, chicos, por qué se da esto, ¿no? ¿Cuáles son las causales? Ahí vamos. Primera causal, muerte del presidente de la República.
¿no? Se esperaba, por ejemplo, que PPK, por su avanzada edad, ¿no? Qué malos son, ¿no? Pueda de repente no acabar. Ojo, ¿ya? Eso nunca se dio. Segundo, permanente capacidad moral o física. Esto se le aplicó, acuérdense, a Vizcarra, ¿no? Pero nunca nos explicaron cuál era el motivo fundado, real, explicado de esa cuestión de incapacidad, ¿no? ¿En qué consistió? ¿O qué cosa hizo exactamente Vizcarra? No hay ni un juicio, en este caso, dentro del Poder Judicial. Simplemente se hizo una cuestión política dentro del Congreso, ¿no? Ya, él tuvo que entonces que irse, pues, ¿no? Permanente incapacidad moral, dice. Luego, aceptación de su renuncia. Aquí sí vamos a entender algo más, ¿no? PPK se descubre pues que ha cometido una serie de actos irregulares y por eso se ve obligado a renunciar. Ojo, quien acepta su renuncia es el Congreso. Igual, quien dice que el presidente es un incapaz moral es el Congreso. Mira aquí entonces el peso y el poder del Congreso de la República. ¿Ya? Otro más, mira, salir del país sin permiso del Congreso, una vez más. ¿Ya? O sea que todos los actos del gobierno son regulados también por el Congreso de la República. Pero ojo, no confundir. Una cosa es la supervisión o fiscalización del gobierno y otra cosa es intrometerse en sus decisiones. ¿Okay? Cada poder del Estado tiene una atribución específica y no deberían chocar entre sí. Sin embargo, la historia es otra, ¿no? Ya sabemos qué es lo que sucedió. ¿Ok? Pero ojo, tomen en cuenta eso, ¿no? Tenemos un gobierno o un país presidencialista, donde quien tiene la máxima autoridad del país es el presidente de la República. Acuérdate de ese detalle. No tenemos un país parlamentarista, o sea, el Congreso jamás puede estar por encima del presidente de la República en las decisiones de gobierno, en las decisiones políticas. ¿Okay? Para eso está el presidente. ¿Okay? Acuérdate, ese punto importante. ¿Ah? Ojo, listo. También procede la destitución del presidente. Para eso, el artículo 117 de la Carta Magna nos enseña cuáles son esos motivos. ¿Cuáles son esas causas por las cuales el presidente puede ser destituido? Uno, por traición a la patria. Dos, impedir las elecciones. Ojo, si Martín Vizcarra no convocaba elecciones para el 11 de abril, pues muy probablemente el Congreso, que le tenía, ¿no?, una suerte de venganza bien preparada, pues simplemente lo iba a vacar de todas maneras, ¿no? O sea, eso ya estaba contemplado en esos intereses partidarios de muchos congresistas actualmente, ¿no? ¿Okay? Mira el detalle ahí, ¿no? Luego, disolver el Congreso. Martín Vizcarra lo hizo y obviamente para eso hubo una causal, ¿no? Acuérdate que existe una sola causal para disolver el Congreso. Es cuando el Congreso ha censurado, ¿ya?, o negado confianza a dos gabinetes ministeriales. Eso sucedió técnicamente y es ahí entonces donde Vizcarra disuelve al Congreso. ¿Okay? Entonces, esta figura de aquí no procedió. Lo intentaron, sí, pero no procedió. ¿Okay? Luego, cuarto punto, impedir la reunión de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que entender y recordar que el Jurado Nacional de Elecciones es un ente autónomo, independiente, que es el encargado de fiscalizar los procesos electorales. ¿Okay? Y no recibe injerencia de nadie. Acuérdate, es independiente y autónomo sobre todo. Así que el presidente Sagasti no puede intervenir sobre las decisiones del Jurado Nacional de Elecciones. Para eso existe un pleno conformado por 5 miembros y ellos someten a votaciones todo lo que tiene que ver de tema de justicia electoral. Ojo, justicia electoral. Acuérdate de ese punto importante. ¿Ya? Así que ese es el punto en el cual si el presidente comete una de estas faltas, ¿okay?, y es encontrado culpable, procede la destitución. ¿Okay? Fundamental. Acuérdate esos puntos ahí. Listo. Así como hay vacancia, o sea, el cargo queda libre permanentemente, por eso tiene que buscar su reemplazo.
También existe la suspensión presidencial, que es algo temporal. ¿Ok? Y aquí tenemos solamente dos causales. La primera, incapacidad temporal del presidente, que puede ser física o mental, y hallarse sometido a un proceso judicial. Si el presidente de la República es acusado por uno de estos motivos, va a ir a un juicio. Allí, mientras dure el juicio, va a ser una suspensión. Una vez que lo encuentren culpable, o sea, ya es sentenciado, procede la destitución y por ende la vacancia. ¿Ok? Tomen en cuenta esa diferencia. Listo, suspensión del presidente de la República. Ahí está. Queda. ¿Ok? Así que ya llegamos al cuarto punto entonces. Este presidente de la República, como viste ya, toda la crisis, nos enseña también esto, ¿no? Nos enseña también a entender los procesos, a entender los requisitos, a entender las pautas, ¿no? Cómo se desarrolla todo esto, ¿no? Hay que sacarle entonces lo bueno, ¿no? Lo positivo de algo tan negativo para todos, ¿no? Esa es una lección que debemos aprender muy bien y nunca más volver a repetirlo. ¿Ok? Punto importante ahí. Listo. Vamos ahora entonces a las atribuciones del presidente de la República. Estas se marcan en el artículo 118 de la actual Constitución. Bueno, son muchísimas atribuciones en realidad. Dentro de las más importantes, recuerda que está dirigir el país. Está también, ojo, elegir o nombrar a los embajadores y lo más importante, a los ministros. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver dentro de un momentito. Representa al Estado dentro y fuera del país. Punto importante. ¿Ya? Este presidente de la República convoca a elecciones. Acuérdate, nadie más lo puede hacer. Y si no lo hace, ya sabes, vacancia. ¿Ok? Entonces, este señor, bueno, este aquí ahora, es el que va a dictar las tarifas arancelarias, ¿no? Administra la economía del país, también ahí, ojo, él puede firmar tratados, negociar también empréstitos, que son préstamos internacionales, o sea, él los puede negociar, pero tiene que tener la aprobación del Congreso, de todas maneras. ¿Ok? Entre otros, entonces, elementos importantes o atribuciones importantes del presidente. Pues, ¿ya? Ahora, volvamos. Cuando el presidente va al Consejo de Ministros, él primero elige a el premier, o sea, el presidente del Consejo de Ministros, y luego nombran los dos a los demás ministros. Veamos, ¿cuál es la importancia entonces de este Consejo de Ministros o también llamado Gabinete Ministerial? Vamos a verlo aquí. En la actualidad, a ver, recuerda en la actualidad son, ojo, acuérdate bien ahí, mira, aquí están, son 18 ministerios y 19 ministros. Hay un ministro de más. ¿Por qué? Ese es el que se encarga de coordinar con los demás ministros. Vamos a conocerlo dentro de un ratito. Primero, acuérdate lo sustancial. Lo que te dije aquí son los datos. Aquí lo sustancial. La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros. ¿Qué significa eso? ¿No? Los problemas de salud, ¿quién los debe resolver? El Ministerio de Salud. El problema de repente de analfabetización, ¿no? Es muy masivo de repente en las zonas fuera de Lima, o sea, en las provincias alejadas, eso es un trabajo del Ministerio de Educación, ¿no? Los problemas de violencia contra los niños, las mujeres, para eso está el Ministerio de la Mujer. ¿Ya? Acuérdate, son 18 ministerios y todos tienen que ver con el tema de servicios públicos. O sea, problemas que deben atender de manera inmediata porque eso afecta a todo el país. Listo, punto importante entonces. Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. ¿Qué cosa es refrendación? Pues darle el visto bueno. O sea, el presidente puede tomar decisiones propias,
pero siempre va a tener el referéndum, perdón, siempre va a tener la refrendación, perdón, estamos en vivo, siempre va a tener entonces el respaldo de sus ministros. Siempre tienen que decirle al presidente, ¿no?, si eso está bien o está mal, cuáles son las consecuencias posibles, proyecciones, etcétera. ¿Ya? Los ministros pueden hacerse responsables también de los actos del gobierno. ¿Okay? Por eso son, en este caso, personas de confianza, de entera confianza del presidente de la República. Bueno, o así debería ser, ¿no? Ya acuérdate ese punto importante. El máximo representante es el presidente del Consejo de Ministros o, acuérdate bien, Premier. En este caso es la Premier, ¿no? Violeta Bermúdez, ¿ya? Valdivia. Ella fue elegida por Sagasti y los dos en conjunto han elegido a los demás ministros. ¿Cuál es la importancia de ella? Pues es la portavoz del gobierno. O sea, después del presidente de la República, quien dicta, ojo, quien dicta las opiniones del gobierno, las directrices, las órdenes del país, es ella también. O sea que su opinión es la voz oficial del Estado. Lo que diga ella es obviamente opinión del Estado. Así que también es importante aquí entonces saber escuchar a la ministra. Acuérdate, premier o primer ministro o presidente del Consejo de Ministros. ¿Correcto? Ahora, tú te preguntarás, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser ministro? Sencillo. Ya, vamos a ver los requisitos para ser ministro de Estado. 1. Peruano de nacimiento. 2. Mayor de 25. Para el presidente es 35. Para los ministros es 25. Además de ser ciudadano en ejercicio. Hasta allí, si te acuerdas la clase pasada, estos son los requisitos para ser también congresista de la República. Se pide lo mismo. Solo que la gran diferencia es que el congresista es elegido por el pueblo, ¿no?, a través de una votación popular, mejor dicho, y en cambio los ministros son elegidos por la máxima autoridad del país. Esa es la diferencia. Por eso muchos dicen, un cuarto requisito sería pues ser una persona de confianza del presidente, ¿no? Otros ya más intencionados dicen, es el amigo, ¿no?, del presidente. Puede ser. O sea, no hay ningún problema, eso se ve en muchas partes del mundo. Son gente de entera confianza del presidente, ¿no? Así que Violeta Bermúdez es una, ¿no?, abogada reconocida y muy amiga y cercana, obviamente, de Sagasti. Por eso la eligen, ¿no? Porque la conoce también ahí, ¿no? Y sabe o supo que con ella puede confiar y que con ella puede hacer un trabajo de repente, ¿no?, especial para cumplir el mandato constitucional, ¿no? Así que tomen en cuenta eso. O sea, ¿es válido la presidencia de Sagasti? Sí, porque la Constitución así lo permite, ¿no? Porque uno dice, no, a él nadie lo eligió, no me representa. Pero ojo, la Constitución contempla en casos graves y extraños como lo que hemos pasado, que sí, sí se puede dar en todo caso esto, ¿ya? Así que ahí está la presencia entonces de Sagasti y bueno, su gobierno que ya se desarrolló en 3 ejes importantes, como te dije, así que ahí tenemos que ver cómo acaba pues Sagasti todo este periodo. ¿Okay? Es importante entonces por la gobernabilidad del país apoyarlo hasta que venga el siguiente presidente. Listo chicos y chicas, eso es todo por hoy. No te olvides entonces que en la descripción de tu video o de este video ahí va a estar tu tarea, la resuelves y ya en la siguiente clase vamos a ver qué más tenemos, sorpresas para la próxima semana, así que cuídense mucho, la próxima semana, chao chao chicos, cuídense.